¿Cómo están, señores? Estamos en un episodio más de nuestro podcast Skill. Vamos a tener hoy un episodio muy diferente porque tenemos a dos integrantes de nuestro grupo. Regularmente tenemos una temática vinculada a las habilidades sociales en nuestro podcast, pero hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos a dos de los compañeros que hace muy poco tiempo tuvieron la oportunidad de ir a una ponencia. Entonces, sobre ese tema vamos a estar conversando el día de hoy. Bienvenido, Rolando, bienvenido, Cristian. Johanna, pues nada, ahora como entrevistado acá con, con usted y nada, voy bastante emocionado de compartir algunas de las vivencias que tuvimos allá, de lo que fuimos a compartir la información de lo que hemos también realizado de investigación como parte de nuestro grupo de investigación y bueno, acá estaremos compartiendo un ratito. Muy bien. De mi parte, un saludo cordial a toda la audiencia. Realmente muy enriquecedor el poder acompañar estos espacios que buscan sobre todo el promover el conocimiento, el compartir las experiencias. Realmente Hong Kong nos dejó esa huella inolvidable, sobre todo de poder llegar como Ecuador a la segunda potencia mundial. Y va a ser muy enriquecedor, realmente va a ser muy productivo el poder compartir estas ideas y realmente muchísimas gracias por la apertura. Ok, Cristian, Rolando, gracias por haber aceptado estar en este episodio. Bueno, ya Cristian nos fue adelantando un poco, ¿no? Estuvieron en Hong Kong. De pronto, si Rolando me puedes contar un poquito a qué congreso asistieron ustedes. Bueno, fuimos a un congreso de educación para el aprendizaje directamente en Hong Kong. En este caso, pues pudimos aplicar, ¿no? Teníamos una oportunidad, vimos este congreso y la verdad que nos llamó mucho la atención, más que todo porque ciertos resultados o los resultados de una investigación que había yo realizado recientemente hablaba sobre la diferencia que existen en las habilidades gerenciales en ciertos grupos, ¿no? Y básicamente lo que encontré es que dependiendo la educación formal de las personas, es decir, los que tenían estudios básicos o de bachillerato o de universidad o posgrados, tenían un desarrollo diferente en sus habilidades, en este caso gerenciales, ¿no? Dado el caso, pues los de mayor educación, es decir, educación universitaria, tenían mayor desarrollo de estas habilidades y básicamente fue lo que fue a comentar, porque yo este estudio lo hice con las personas de la economía popular y solidaria. Y en Ecuador tenemos un dato bastante triste, que es que 8 de cada 10 emprendimientos que nacen en el Ecuador fracasan en sus primeros 2 años. O sea, entonces Bien. en realidad es algo muy preocupante que 8 de cada 10 personas que deciden emprender, que obviamente tienen un recurso o que piden un financiamiento, porque muchas veces nos fijamos mucho en ese tema, ¿no? De que financiamiento, un préstamo, nuestros ahorros, y creemos que es lo que necesitamos para... Y obviamente lo que fuimos a aportar allá, o al menos de mi parte con mi investigación, es compartir, ¿no? Y que también se alinearon otros proyectos de desarrollo sostenible, turismo, en el cual con el hincapié que yo les hice en el tema del desarrollo de habilidades, pues básicamente tomaron esta palabra para poder hacer una formación continua en estos grupos que inclusive pues de ciertos sectores de turismo no tienen mayor formación. Entonces ahí nos complementamos bastante con algunos grupos y fue bastante bueno compartir eso. Muy bien, Rolando, muchas gracias. Así también cuénteme, Cristian, ¿cuál fue el tema principal de que se dio en este congreso? Y luego cuéntenos cuál es el tema con el que usted fue. Sí, principalmente la temática fue sobre todo educación alineada a la salud y bienestar, que bueno, ese era el énfasis sobre todo desde el área de mi perfil. Entonces se propuso una idea directamente relacionada desde el área de educación a la pedagogía. Entonces el objetivo principal fue que implementemos una metodología basada en espacios de aprendizaje para la reducción del uso de pantallas digitales en adolescentes. Ahora, ¿por qué surgió la novedad de esta investigación y por qué obviamente tuvo un impacto cuando ya directamente visitamos la Universidad de Hong Kong, que esa fue la base y que realmente por eso que cuando nosotros llegamos a Hong Kong desde el primer momento nos imaginábamos, nos proyectábamos sobre todo el poder conocer a la universidad y realmente la universidad muy grande, es una universidad que realmente te impacta desde el primer momento y obviamente con la temática ya desde el área de la exposición fue directamente basada sobre todo en encontrar esos
características principales en cuanto a atención sostenida, rendimiento académico, habilidades sociales, que será el énfasis principal, y el objetivo también en cuanto al bienestar emocional. Cada una de estas áreas realmente, yo creo que el punto principal era poder encontrar ese balance, ¿sí? En la actualidad, entendamos de que estamos viviendo en una sociedad en donde el uso de pantallas digitales, estamos en una era tecnológica, pero con supervisión, obviamente, cada una de las particularidades en cuanto a rendimiento van a mejorar. Pero si se deja el libre albedrío, se deja tal vez un libertinaje en el contexto de utilización de tecnología, realmente podemos encontrar de que la dependencia o las problemáticas a nivel de salud mental pueden aumentar. Ahí donde yo puntualizaba muchos énfasis, en donde en las investigaciones se ha encontrado de que características relacionadas a ansiedad, características relacionadas a depresión, características relacionadas incluso a trastornos directamente determinados por nuestro manual DSM-5, se han podido desarrollar mucho más a fondo desde la implementación, desde el uso, sobre todo de las pantallas digitales. Y ese era el objetivo principal por la cual nosotros obviamente quisimos implementar, quisimos proponer esta idea. Y yo creo que nos fue bastante bien desde la perspectiva sobre todo de la exposición, de la explicación, desde la dinámica sobre todo de cada uno de los puntos que nosotros habíamos en este caso presentado desde un inicio. Ok, y muy de la mano con lo que se está viviendo en muchos países que ya están cortando, ¿no? El hecho de que los chicos lleven los celulares, de que carguen su celular o sus tablets, porque realmente hace mucho daño. Hace pocos días estuve en una reunión de mi niño y era este tema, ¿no? Que los niños no lleven el celular. Y yo dije, ay, qué alivio. En esta ocasión no me tocó a mí porque mi hijo no tiene celular, ¿no? Entonces, no le hemos dado, se le se le corta mucho el hecho del uso del computador con la vigilancia siempre de un adulto para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, muy pertinente también el tema. Quisiera hacerle una pregunta a Rolando y después voy con otra con Cristian. Para Rolando, ¿de qué manera crees que pueden aplicar lo que de pronto vivieron, aprendieron allá en este congreso, en la formación académica o tal vez en el futuro desempeño profesional? Bueno, más que todo, uno de los grandes aprendizajes y cosas que nos llevamos allá, comenzamos a hablar mucho, o bueno, el tono principal era la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Era parte de los temas principales, los tópicos principales. Y una de las cuestiones era que básicamente, como en Hong Kong y estos países, pues son personas o su formación es tanto a nivel de su comportamiento, de su educación, pero no es tanto el conocimiento, sino a través de la ética, a través del no tomar atajos. Entonces, ellos experimentaban una ansiedad porque decían que a los estudiantes de Hong Kong, al utilizar esta inteligencia artificial, sentían que hacían trampa, que traicionaban a su docente, que su docente que se ha quemado las pestañas y que les ha leído todos los libros y básicamente pues ellos venir a hacer algo como utilizar la IA sin haber pasado ese proceso, pues básicamente era un poco lo que ellos le daban un poco de rechazo, ¿no? A este tema de utilización de la IA, ¿no? Entonces, mucho el tema, como les digo, es de educación en cuanto a ese comportamiento. O sea, yo iría mucho a la inculcación de valores tradicionales, pero tampoco yo les decía que no se trata tampoco en este caso de ser solamente mecánico, sino también a veces que natural. Ya había un equipo, les decía, de Alemania, que ellos eran muy estructurados, pero en cambio, por ser muy estructurados, en cambio no rompían el molde y ya era tan predecible luego su juego que no ganaban. Entonces tuvieron que contratar a alguien de Latinoamérica y finalmente, pues ese delantero disruptivo les ayudó a hacer goles. Entonces, hay veces que nos podemos llegar a ser muy mecánicos o hay veces que somos muy natural o empíricos, entonces no se trata como de ser eso, sino que le decía mezclar. Y le decía, ya aprovechando que estamos en el contexto de Japón, le digo, es uno de los aprendizajes que da este señor Bruce Lee, pues nos dice que puede ser algo naturalmente o mecánicamente natural o naturalmente mecánico, la repetición de combinar este tipo de ideas y que básicamente pues sí, hay un tema de que podemos utilizar la inteligencia artificial, no olvidar, como nos dice Cristian, el uso tradicional de alejarnos un poco de las pantallas porque crea una gran dependencia,
pero también evidentemente, tratar de sacar el mayor provecho sin perder la línea de la ética, que evidentemente es lo que podría marcar más que todo la traición a uno, porque finalmente yo puedo presentar un copy-pega de ChatGPT como una tarea, pero luego no tengo nada acá. Entonces, creería yo que en este caso el mayor aprendizaje sería transmitir esos valores que se ven en estos países. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que traemos de allá, el tema netamente cultural, de cómo funciona la cultura, en este caso, en el estudio más que todo. Muy bien, Rolando. Por ahí también vi una foto, con Bruce Lee que tenía, ¿no? Qué bonita experiencia y qué bonito vivir este cambio cultural, que yo creo que cuando vamos a países de pronto de Norteamérica un poco, se siente un poco más en países europeos, pero seguro que en la parte pues asiática el cambio, la diferencia es bastante grande, ¿no? Qué bonita experiencia. Ok, para Cristian, eh, desde su experiencia, ¿qué habilidades o conocimientos considera fundamentales para quienes de pronto quieren profundizar el tema con el que usted fue para el Congreso? Ya, yo creo que lo principal, sobre todo desde la temática que yo planteé en el Congreso, es que sobre todo se priorice el tema de la comprensión lectora, se priorice conceptos relacionados a pensamiento crítico, trabajo colaborativo que realmente sea fundamental y que se pueda desarrollar de manera sinérgica entre estudiantes, porque parte del punto, sobre todo de esta investigación que yo realicé, era que nosotros a través de la investigación determinemos que sobre todo estas habilidades que se han ido paulatinamente perdiendo, ¿sí? Sobre todo por la aparición de la tecnología, se vuelvan a retomar, ¿sí? Y que obviamente eso se pueda visibilizar en el punto sobre todo del impacto cognitivo que puedas tener desde el concepto de educación. Entonces, yo creo que sería eso lo principal, sobre todo entendiendo de que, ejemplo, algo que yo priorizaba muchísimo en mi exposición era que a partir del COVID, nosotros entendamos que a partir del COVID se dio una incidencia bastante novedosa y es que la afectación a nivel de salud mental aumentaron, ¿sí? Y obviamente la dependencia al uso de las pantallas también aumentaron, ¿sí? Eso quiere decir que la última estadística que nos dio la OMS nos marcó que más los adolescentes entre rangos de 11 a 17 años de edad en Ecuador, netamente en Ecuador, utilizan más de 5 horas recreativas durante el día, ¿sí? Los dispositivos. Y muchas de las veces, ojo, sin contar ninguna actividad a nivel educativo. Muchas de las veces utilizada para videojuegos, muchas veces utilizada para temas netamente relacionados a exploración, sobre todo en navegadores web, etcétera, en donde el punto principal sobre todo es eso, ¿sí? Que Ecuador no sea un país que lamentablemente se inserte en una cultura en donde realmente la supervisión hacia esta temática sea algo desapercibido, sino que realmente pongamos cartas en el asunto y que, ejemplo, puede ser que a través de la investigación en algún momento Minedec obviamente despierte en el contexto de qué está pasando, sobre todo a niveles de políticas públicas y se pueda establecer, ejemplo, normativas a nivel macro, institucionales, en donde si bien es cierto, ojo, no dejemos el uso de la tecnología, porque sin duda la tecnología va a Así ser es. nuestro auge para el futuro, pero sí podamos ejercer una cultura diferente de la utilización y desde ahí podamos promover la comprensión lectora, la producción escrita, el pensamiento crítico que es tan fundamental y yo creo que ese sería el punto principal de investigación, sobre todo desde el área del impacto cognitivo. Muy bien, Cristian. Yo creo que de pronto el uso de los dispositivos para los papitos a veces es como más fácil, ¿no? Te doy este dispositivo para que no me molestes y me dejas en paz y avanzar. Y Mm. eso es algo que tenemos que ir combatiendo porque estamos viendo que trae repercusiones muy grandes a cada uno de nuestros niños y a la misma sociedad. Vamos a cerrar este segmento y vamos luego de un momento a continuar con el segmento de storytelling. Ok. Bueno, continuamos con nuestro podcast Skill, con este episodio bastante interesante sobre esta experiencia que han tenido
dos de nuestros integrantes en este Congreso de Educación en Hong Kong. Y para poder ya cambiar un poco la parte formal, quisiera hacerles una pregunta a ambos. Ustedes deciden con quién empezamos, ¿no? Vamos a hacer este story time en donde ustedes nos gustaría que nos cuenten una anécdota que hayan tenido, tanto divertida, tal vez inesperada, que pudieron vivir durante este tiempo que estuvieron en Hong Kong. Adelante, ¿quién quiere empezar? Ok, Cristian, yo creo que le damos paso. Ya no está Listo, listo. listo. A ver. A ver, yo la tengo sumamente clara. Realmente me va a encantar compartir esto porque yo creo que enriquece mucho. Desde el primer momento que nosotros, obviamente, bueno, personalmente que me proyecté a ir a Hong Kong, esperaba encontrar sobre todo a las personas de allá, ¿sí? A las personas netamente originarias de allá. Y quería ver de primera línea, sobre todo, esos conceptos que por lo general tú ves en temas de películas, en temas de series, porque consumo mucho el tema de las series coreanas, el tema de series chinas, etcétera. Entonces yo quería ver sobre todo esos valores que muchas veces los proyectan como la disciplina, el orden, la forma en cómo saludan, sí, esa parte impecable de cada una de las características de ellos. Y cuando, obviamente, cuando ya estuve allá, cuando estuve desde el primer momento que llegué al aeropuerto, ya pude ver ese cambio cultural y ese choque. O sea, realmente una ciudad impecable, totalmente limpia, ¿sí? Desde el momento que llegamos, luego desde que tomamos el taxi, el taxista obviamente no, en la parte izquierda todo el tiempo manejando y obviamente como no entendían mucho el tema del idioma, pero igual saludaron desde el inicio, se portaron sumamente cordiales. Luego cuando llegamos al hotel también, de esa misma forma, cada una de las personas realmente impecable. Se nota, o sea, realmente el punto es que pude ver y pude palpar aquellas situaciones relacionadas a la cultura y que obviamente, ojo, como contexto ecuatoriano, tenemos que tomar todas las buenas acciones y replicarlas si es posible. Así que yo trato de siempre, ejemplo, desde los procesos de enseñanza-aprendizaje que aplico como docente de esta prestigiosa universidad, es que realmente se promueva esto, que los estudiantes lleven el chip de que la disciplina combinada con sacrificio, combinada con esfuerzo, combinada con esas habilidades que puedas obviamente desarrollar, te pueden llevar hacia lo que nosotros de manera subjetiva determinamos como éxito. Entonces, el punto es ese, ¿sí? Que yo me llevo toda esa parte cultural que esperaba encontrar y que sin duda encontré. Y yo creo que eso es lo más hermoso que puedo compartir y que hasta ahora lo digo. Lo digo a mis estudiantes, se lo he dicho a mi familia, se lo he dicho a mi red de apoyo, así que encantado de poder verlo. Muy bien, Cristian, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, a pesar de que a mí me contaron que hubo otra, pero creo que esa no la podemos contar aquí. Muy bien. Todo bien cercano Rolando, a la cultura. Bueno, aquí ahí, por un poquito, pues compartiendo más como un vivencial de algunas cosas, ¿no? De que las cosas se conectan, era quizás uno de los primeros puntos que les podría decir. Decía esta persona de Steve Jobs, que es el fundador de Apple, ¿no? Hay veces que uno tiene diversos aprendizajes y finalmente pues uno no puede decir, bueno, ¿para qué voy a necesitar esto? Me acuerdo haber estado estudiando inglés y estudiaba y estudiaba, estudiaba y finalmente, bueno, teníamos que cumplir con esto, pero finalmente como que no fue una exigencia, pero dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este inglés que por ahí me iba aprendiendo? Sí, sí tenía ahí un nivel de inglés que se estaba bastante oxidando. Entonces nos ayudó bastante en la comunicación, ¿no? Porque allá el idioma, si no sabíamos más que sea unas palabras en inglés, pues estuviésemos muy perdidos, ¿no? Entonces no se dependió tanto de un poco del traductor, ¿no? Sino que en ciertos lugares específicos, tanto en la propia universidad como en los lugares turísticos como que se visitaba, había un entendimiento del inglés y básicamente se hacía esto, ¿no? Y esto se conecta con muchas veces el atreverse, este desarrollo de habilidades eh, gerenciales o técnicas, es el atreverse, porque me acuerdo alguna vez un Rolando que era muy tímido y que básicamente en su juventud, en su pubertad, había una dinámica de compartir con otras personas, ¿no? Que, bueno, vayan a un grupo de parejas con unas personas, con otras personas de la misma edad. Y yo como que me aislaba, ¿no? Entonces no me atrevía. Entonces en algún momento eso cambió, me atreví a más cosas
y yo creo que ese atrevimiento muchas veces es lo que nos frena en el desarrollo de habilidades, ¿no? Porque más yo creo que es el paso fundamental es dar ese gran paso. El primer gran paso, ponernos fuera de esta zona de confort donde estamos obviamente bastante cómodos, pero que evidentemente nos frenan a muchas cosas. Y obviamente pues este viaje es un parteaguas que nos crea esa realidad, ¿no? Que tomando estas ciertas decisiones, que cambiando evidentemente las cosas y apostando, porque no sabemos lo que va a suceder al final del día, pero es esa apuesta en nosotros, porque tampoco sabemos si sembramos va a llover, o no sabremos si es buena semilla o buena tierra, no sabemos, pero tenemos que hacer lo mejor posible como para que de esa manera podamos cosechar, porque si no sembramos, no vamos a cosechar, eso sí es seguro. Pero entonces nos llevamos como, o al menos me llevo la manera en que se han alineado todos esos saberes y esos conocimientos ancestrales. Como les decía, era una añoranza muy mía ir a este lugar, pero muchas veces es bastante complicado. Ya cuando lo vimos ejecutándose, viajar 24 horas de ida y 24 horas de regreso, pues no fue nada fácil, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad, se dio, se cumplió básicamente lo que se podría decir un sueño que tenía ahí. Y más que todo se enlazaron con una necesidad académica, investigativa, profesional y personal. Entonces, bastante contento de compartir eso. Y yo creería que incentivar a través de estas iniciativas de habilidades que nosotros decimos, funcionan así. O sea, funcionan con una apuesta a uno mismo y que es el mayor aprendizaje que básicamente les decía ahí en una frase que terminaba de mi exposición, que el aprendizaje o la educación no debe limitarse solamente a la transferencia de conocimientos, sino más bien al desarrollo de estas habilidades que nos permitan, estas habilidades y capacidades que nos permitan enfrentar los desafíos de la vida real. Entonces creeríamos que este es finalmente el fin de o la finalidad de la educación. Muy bien, bueno, para cerrar este episodio, pues realmente creo que una invitación a quienes nos están viendo, ¿no? Porque hay que arriesgarse, pero no se puede arriesgar si no hay la preparación, ¿no? Eh, yo creo que el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Y en esta ocasión ustedes estaban trabajando por algún tiempo en sus investigaciones y pudieron aprovechar esta oportunidad de ir a un congreso, ¿no? Entonces, un poco cerrar este episodio invitando a la audiencia para que siempre se arriesguen, vayan más allá, pero también a estar preparados. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Cristian, por haber aceptado estar en este episodio y nos vemos próximamente en otro episodio.